Buenos días, chicos y chicas. Hoy veremos los tipos de mundos literarios. El concepto de mundo narrativo se refiere a aquellos universos ficticios y estructurados maquinados por el autor. Poseen diversas leyes y formas de comportarse, dependiendo del mundo en cuestión. Es decir, los tipos de mundos ficticios, las historias inventadas por el autor. Estos tipos de mundos literarios van a depender del tipo de realidad representada. Ahí tenemos el mundo cotidiano, el mundo onírico y el mundo mítico. O dependiendo del efecto perseguido con su representación, ahí tenemos el mundo realista, el mundo maravilloso, el mundo fantástico, el mundo legendario, el mundo distópico y el mundo utópico. El mundo cotidiano se caracteriza porque se ajusta a la realidad de los acontecimientos. Su objetivo es reflejar el mundo actual donde vivimos. Tiene una lógica habitual, tiene una descripción objetiva y detallada. También pueden existir mundos cotidianos del pasado. La diferencia con el mundo realista es que no pretende reflejar un hecho importante para la humanidad. Es decir, este tipo de mundo son relatos lo más parecido a nuestro mundo real. El mundo onírico, los textos de carácter onírico exponen una nueva forma de ver la realidad y de representar algo cotidiano o real. Corresponden al sueño y en varios casos predomina el monólogo interior. El autor representa sus sueños a través de la escritura, donde el hombre con sus problemas existenciales, soledad, la angustia, la incomunicación, trata de entender mejor la verdad de su existencia, la realidad y la irrealidad, etc. Mientras que el personaje principal sufre transformaciones durante la historia. Es decir, este se refiere que a una forma diferente de ver la realidad. Corresponde al mundo de los sueños. El mundo mítico corresponde a una narración anónima que intenta explicar sucesos que la ciencia de la época no es capaz de explicar con claridad alguna. Por ejemplo, el día y la noche, la creación del universo, narradas por determinadas creencias de una cultura. Son narradas gracias al establecimiento de un imaginario religioso formado por deidades o fuerzas sobrenaturales. Aquí son relatos que intentan explicar sucesos que la ciencia de la época no es capaz. El mundo realista, este tipo de mundo y relatos se caracteriza por presentar gran fidelidad a la realidad representada, es decir, la exposición del diario vivir en una comunidad y ambiente que envuelve los personajes. No obstante, este tipo de relatos se centra en lo regional o autóctono de un pueblo, región o país. Aquí se encuentran los relatos del diario vivir de un pueblo, ¿no es cierto?, de una comunidad. El mundo fantástico se caracteriza por transgredir el orden racional de los acontecimientos. Este universo se relaciona con lo maravilloso, lo extraordinario, lo sobrenatural, lo inexplicable, etc. Se puede contar en un mundo normal, pero un hecho irrumpe en esta normalidad. Lo que lo diferencia de lo maravilloso es que en este mundo, para la gente, no es normal ver este tipo de hechos fantásticos. Es decir, aquí va más allá de la razón lógica. Son relatos sobrenaturales o extraordinarios. El mundo utópico, aquí el concepto utopía designa la proyección humana de un mundo idealizado, que se representa como alternativo al mundo realmente existente, ejerciendo así una crítica sobre este. Obras literarias que hacen referencia a un lugar inexistente, perfecto, un sitio imaginario, irrealista e ideal, pero que puede ser posible. Se plantea un mundo mucho mejor al que conocemos como real. Generalmente propone modelos sociales, nacionales y culturales distintos, ejerciendo así una crítica sobre el mundo real. Aquí son narraciones de un mundo idealizado, un sitio imaginario y real perfecto, muy distinto a la vida. El mundo distópico, aquí el mundo distópico es el opuesto al utópico, ya que en él se muestra una sociedad sumida en el caos, cruel y o abusiva.
En estos relatos el autor suele recrear un mundo opuesto al presente, en una sociedad igualitaria, feliz y pacífica. Hay diferentes divisiones de este mundo y muchas maneras de producirlo para el autor. Es decir, aquí son relatos de una sociedad llena de crueldad y de abusos. El mundo legendario. Este tipo de relato se caracteriza por transgredir el orden racional de los acontecimientos. Este universo se relaciona con lo maravilloso, lo extraordinario, lo sobrenatural, lo inexplicable, etc. Es contando en un mundo totalmente normal, pero siempre habrá un hecho que genere un cambio en este cuento. Aquí son relatos de hechos sorprendentes que dan una explicación sobrenatural a ciertos fenómenos. El mundo maravilloso. Lo maravilloso es una constante en la historia de la literatura universal, desde las narraciones míticas de las culturas antiguas a los mitos grecolatinos, pasando por los relatos bíblicos. Se trata de una categoría estética alusiva a un mundo que escapa a las leyes espaciotemporales a las que están sujetos los seres humanos y la naturaleza. Y son relatos que escapan las leyes del tiempo y del espacio. Es maravilloso. Ocurren, ¿no es cierto?, situaciones que van más allá, que escapan a las leyes. En las siguientes clases iremos leyendo fragmentos de cada tipo de mundo y posterior a eso trabajaremos en la identificación de cada mundo literario en ellos.